7 de la tarde, 8 minutos y es cierto, es una magia, es una ilusión que inunda toda Asturias desde ayer, desde el lunes yo diría, con ese solín, buen tiempo, más horas de luz y es inevitable pensar, oye, pues una escapadina a la montaña. Y claro, si queremos ir a la montaña, siempre tenemos o acudimos aquí en Directo Asturias a nuestros mejores guías, que son los amigos de Hiking Asturias o Hiking, los Hiking, como se les conoce. Y en concreto nos visita pues ella, Carlota Fernández. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes, Arantxa. Ay, qué optimista te veo con la semana, con el tiempo. Ojalá, porque de cara al fin de semana... Ya lo miraste, Mira, todavía ahora de la que venía, estaba Chus viendo por las redes sociales los chicos del refugio del Meicín, que salían hablando del día tan fantástico que hacía, porque es que hoy hizo un día, pero increíble, espectacular, precioso. Nosotros nos llegaron alguna imagen de gente que está cumpliendo el propósito hoy, pues esa gente que descansa entre semana, y las fotos magníficas. Y salía el chico hablando de todo el refugio de Meicín y enseñando lo precioso que está, y luego decía, por favor, a ver si cambiamos un poco un poco como la temática que llevamos desde hace meses, que es toda la semana unos días fantásticos, llega el fin de semana y malo. Exacto. Llega el fin de semana y malo, llevamos así una temporadita. Sí, sí. El fin de semana pasado, por lo menos libramos un día. Mira, por lo menos yo ya no digo los dos, y yo por lo menos un día que libremos para poder ir al monte y para poder disfrutar. Y este fin de semana, pues bueno, no las tengo todas conmigo, está la cosa ahí un poco irregular. Javi ya nos lo dijo el lunes, dice, bueno, muy bien hasta el miércoles, el jueves, creo que mañana, dada que comenzaban las lluvias por la tarde y ya la cosa se Nada, bueno, pero mira, van a ser lluvias de jueves y viernes y el sábado ya, bueno, hay que ser optimistas. Yo ya que... Soy optimista, que yo sí. también, pero pues no es la primera vez que riño, en el mejor sentido, por favor, que aquí nunca reñimos o al menos evitamos generar esa crispación en antena. Con Javi siempre digo, chico, que no, que el buen tiempo no está con los pobres, trabajamos de lunes a viernes y al fin de semana malo. Y claro, me dicen, ay, pobre Javi, pero es que algo tiene que hacer. Sí, algo tiene que hacer, el que tiene contactos. Hombre, por ahí, por que hable a ver con esos contactos. Que hable con el rey de las nubes. Pero bueno, a ver, confiemos. Vamos a confiar, y a ver si Semana Santa viene también muy bien, que está ahí a la vuelta a la esquina. Y tenemos días como el de hoy que son tan fantásticos para ir al monte y para cumplir propósitos. Hablando de cumplir propósitos, que dices, ya hay amigos de Hiking Asturias que hoy lo están haciendo, ayer lo hicieron. ¿Recordamos el propósito de este mes? Sí, Abril? venga. Vale. Empezamos la semana pasada, me parece, sí, con un propósito nuevo que es fantástico el propósito para este mes, abril, cascadas. Hombre, es que están las cascadas. Mira, me están llegando fotos preciosas. Nosotros estuvimos hace 2 fines de semana en una cascada también maravillosa, que la tengo pendiente de publicar. Yo creo que antes de que acabe el fin de semana la publico. Y es que es un mes ideal para ver cascadas. Y encima, en breve, el bosque y todo empieza a estar verde, ese verde fosforito recién salido, que es un verde especial. Verde clorofila, casi, ¿no? Sí, total. Sí. Así que es fantástico. Y mira, y la semana pasada hablábamos del propósito y hablábamos de los sorteos. Y estuvimos hablando con Quique de Diver River, porque el sorteo de este mes es de descenso en rafting por el Cares, con la empresa de Diver River. Y la semana pasada no nos dio tiempo, estuvimos charlando con él, de contar un poco rutas que pueda haber por la zona por donde está Quique. ¿Qué es más? Yo estas 2 rutas, sobre todo una, la conocí gracias a él. Sí. Cuando hicimos rafting con él la primera vez, que recordamos, nosotros conocemos a Quique desde hace 5 años, porque fue el año de la pandemia cuando salimos, y bueno, fuimos de escapada y yo llevaba la adrenalina ahí a flor de piel diciendo, es que esto no sé lo que nos viene encima, así que hay que aprovechar a hacer cosas, y me atreví a hacer descenso de cañones. Qué valiente. A ver, el otro día ya lo dije, lo recomiendo a todo el mundo, la gente que sea valiente y que se atreva, ¿vale? Porque es verdad que pone el corazón a 200, 300, 400 meterte por esos sitios, pero como experiencia es maravillosa. Es verdad que lo que sorteamos es el rafting, que es una experiencia igual fantástica, pero que es mucho más sencilla, siempre vas en una lancha, no hay ningún peligro, es para mayores de 16 años y para gente que sepa nadar y que tenga una forma física medianamente normal, pero luego ya el descenso de barrancos pues es un poco más aventurero y tienes que ser un poco más atrevido, pero aún así lo recomiendo. Y cuando fuimos con él, nos llevó al río Casaño.
Entonces hoy voy a contar una ruta que es por el desfiladero del río Casaño, que es preciosa y que conocimos la primera vez cuando fuimos con Quique, y podemos dar por cumplido si llegamos al final porque hay unas pequeñas cascadas. Porque aquí en Asturias lo comentábamos, tenemos cascadas altas, pero también tenemos un montón de saltitos de agua que podemos considerar que no son cascadas muy altas, pero en este caso llegamos al final con un montón de cascadas pequeñitas que podemos dar por cumplido el propósito. Y luego por la zona, si me da tiempo, os hablo de otra cascada que es una maravilla, que son 100 metros de altura, que esa ya tiene una dificultad un poco más alta. Primero vamos a contar esta ruta que es muy sencilla y es para todo el mundo, para poder aprovechar este fin de semana, si el tiempo nos lo permite y si no de cara a Semana Santa. Y luego, si nos da tiempo, contamos la otra que es muy cortita, pero tiene un desnivel ahí, o sea, es un poco dificultad alta. Entonces, para hacer las foces del río Casaño, nos tenemos que ir al pueblo de La Molina. La Molina en sí, de por sí ya las vistas son maravillosas porque estamos en los picos de Europa prácticamente. Y tenemos aquí, os tengo que decir, el coche. Es un poco problemático porque en el pueblo no podemos dejar el coche y a la entrada del pueblo tenemos un cartel enorme que pone prohibido aparcar. Entonces tenemos que dejar el coche como una curva anterior. Y nosotros siempre decimos que aquella gente que madruga pues va a tener más suerte. Si no madrugas vas a tener que dejar el coche en una curva del anterior, no, la anterior del anterior, y vas a tener que caminar un poquito más por carretera. Pero bueno, aún así no es una ruta muy larga. Estamos hablando de que ida y vuelta hasta las cascadas vienen a ser unos 9 kilómetros, entonces depende un poco de dónde dejes el coche, pues al final a lo mejor se convierten en 10, ¿vale? Pero nada del otro mundo, que 10 kilómetros los puede hacer todo el mundo. Además es una ruta sencilla, apta para todo el mundo. Entonces, una vez que estamos en La Molina, atravesamos el pueblo, nos vamos a encontrar con un tramo que para mí puede ser el más complicado de toda la ruta, por decir algo, porque no es que sea complicado, sino que es que tenemos un pequeño descenso por un tramo como empedrado, como si fuese una calzada romana, sí, ¿vale? De piedras que puede un momento resbalar si a lo mejor está húmedo o de haber llovido el día anterior, pero que no es que sea difícil, simplemente que es un poco más incómodo de caminar. Y estamos hablando como de 1 kilómetro aproximadamente desde el pueblo de La Molina hasta que llegamos al puente del Pompedro. Y en el puente del Pompedro, aquí es cuando fuimos con Quique la primera vez, que es un puente a mano izquierda de piedra precioso, y nos dice Quique: mirar, asomaros. Y claro, te asomas y la verdad que es una maravilla porque ves como el río Casaño baja como por un tobogán, hace como una poza, maravilloso, qué chulo, qué guapo. Bueno, pues por ahí nos vamos a meter. Entonces, claro, ya de mano haces tú perdona. Yo no. Yo, madre mía. Entonces, nosotros es verdad que la vez que fuimos con Quique, en ese punto, ¿vale? Pues bajas ya al río por el margen derecho, que podemos bajar igualmente para hacer unas fotos porque queda precioso. Y yo me acuerdo que ahí iba diciendo yo, madre, ¿dónde me estoy metiendo? Y claro, una vez que estás en el río, luego ya no hay marcha atrás porque ya no puedes ir río arriba, ¿vale? Y tengo que decir que nada más meterte al río, a los 5 minutos te encuentras ya metido en ese tobogán en el que tienes que bajar haciendo rappel, que yo nunca lo había hecho, pero luego llegas a una poza donde el agua te cae por todos lados y es una maravilla. Sí. Y una vez ahí ya pues no pude dar marcha atrás y tuve que ir y hacer la ruta entera, pero que ya os digo que lo recomiendo a todo el mundo. Nosotros en este caso pues no bajamos al río y dejamos el puente a la izquierda y seguimos. Es una ruta súper sencilla de seguir porque es un sendero que va a ir paralelo al río Casaño todo el tiempo, un sendero estrecho con unas vistas magníficas. El río Casaño, tengo que decir que dicen que es el río más cristalino de todo Asturias. ¿Ah, sí? Mira que el Cares es cristalino y es azul. Bueno, pues este yo creo que es más transparente todavía, es increíble. ¿Ves todo el fondo? Ves todo, absolutamente. Y llega un momento que además vas tan pegado al río y es una ruta así como muy llanita, muy paralela al río, que puedes bajar y incluso encuentras pequeñas playitas fluviales donde incluso en verano puedes decidir, bueno, pues me voy a montar aquí el chiringuito y pasarte ahí un rato. Las vistas, ya te digo, además vas viendo también todas las montañas, son aparte del río, ves al otro lado todas las montañas. Vamos a cruzar el río en varias ocasiones. El primero de los puentes, que se llama el puente Escobín,
Vamos a ir al otro lado del río. Ahí vamos a dejar un poco el río ya de lado durante un rato hasta que encontramos el otro puente, que es el puente de los mineros. Y aquí en el puente de los mineros, lo que nos pasó a Chus y a mí es que se nos juntó alguien para hacer la ruta con nosotros. Sí, ¿vale? De repente, pues encontramos una vaquita, ¿vale? Ahí con su cencerro y la vaca que nos empieza a seguir. Y yo, bueno, pues nada, nos sigue. Y digo, bueno, pues sí que nos estuvo siguiendo durante un buen rato. Además es que es un sendero muy estrecho, ¿vale? No tiene peligro, es un sendero muy estrecho, pero claro, por un lado tienes el río y por otro lado tienes ya pues como la montaña. Entonces, claro, la vaca no tenía por dónde ir, no había escapatoria, la vaca tenía que ir por el sendero. Y era una vaca de tamaño... Una vaca en condiciones. Vale. No era un ternerín. No. Y iba sola y decíamos, bueno, pero esta vaca... Y ahí estuvo un ratito con nosotros, Sí. ¿vale? Nosotros parábamos, ella paraba. Nosotros parábamos, ella paraba. Hasta que llegó un momento que digo yo, mira, vamos a dejarla pasar, ¿vale? Entonces nada, nos apartamos un poco al río y la vaca pasó. Y como a los 20 metros, 50 metros, la volvimos a encontrar. Iba en busca de su amiga. ¿Ah, sí? Sí, porque ya encontró a su amiga y ahí es que se quedaron las dos tan panchas. Y yo, mírala, pues iba en busca de su amiga, la vaquita. Y es que tengo un vídeo que colgué porque esta ruta la hicimos hace tiempo, y tengo un vídeo que lo colgué porque es que nos estuvo acompañando, pues no te exagero, a ver, a lo mejor 1 kilómetro, no, pero un buen rato, Sí. ¿vale? Que además era eso, era la gracia de decir, si paramos, ella paraba. Ella no intentaba adelantarnos, ella iba como siguiendo Sí. nuestro ritmo. Y Esto es algo, perdona que te interrumpa, pero que tenemos que ensalzar el respeto de los animales. Yo te contaba que una vez me pasó con unas cabras que respetan tu ritmo y en ningún momento te emburrian, como decimos aquí. Ellos van sabiendo que hay que pasar por ahí y van, bueno, pues al ritmo que lleve a la persona que va adelante, ¿no? Te respetan totalmente. Mientras nosotros siempre decimos, no vayáis a ellos, no, pues, como hace mucha gente, ¿vale? Ni hacerte fotos, ni tocarlos, ni nada. Simplemente, si coincides con algún animal en la montaña, pues él sabe perfectamente. Además, en estas rutas normalmente están acostumbrados a ver a personas, así que ellos van a estar a su ritmo y a su cosa, ¿vale? Y tú a la tuya, y ya está, ¿vale? Con el encanto que tiene cruzarte con animales libres, en libertad, por sitios así, ¿vale? Y nada, ya te digo, tuvimos una compañía ahí durante un ratito. Y con banda sonora, ¿no? Con el cencerro. Y ahí va, en busca de su amiga, y luego ahí se quedaron las dos paciendo ahí. Muy monas ellas. Y nada, y desde el puente de los mineros, y una vez dejamos a la vaquita en compañía, como al 1,5 kilómetros llegamos a la zona de las cascadas. El paisaje se abre un poco, el río se abre un poco y empiezan a caer con pequeños saltos de agua en forma de pozas, maravillosos. Y hasta aquí la ruta, que es lo que normalmente hace la gente, ya os digo, es muy, muy fácil de seguir, no tiene ninguna pérdida, es simplemente seguir el curso del río. Podemos dar la vuelta donde las cascadas y nos quedarían, pues ya os digo, unos 9 kilómetros aproximadamente. Pero tenemos la opción de seguir y ir en busca del nacimiento del río, que se llama el Hoyo la Madre. Chus y yo lo hicimos, pero aquí es verdad que ya es para más aventureros, porque tienes que dejar el río un poco abajo, empezar a subir por el monte, y la cosa se pone pindia, se pone empinada, pero se pone empinada en los dos sentidos, tanto para arriba como de lado. A ver cómo me explico. No, es el terreno va subiendo, pero a la vez se va inclinando por el lado derecho al río, entonces es como muy incómodo de caminar, porque tienes inclinación para arriba e inclinación a tu lado derecho, ¿no? Entonces vas ahí como un poco inclinado, tienes que ayudarte con los bastones, porque claro, la cosa se pone un poco peligrosa, por decirlo así. Y empezamos a encontrar mucha maleza, zonas con mucho barro, y al final llegó un punto que decidimos dar la vuelta y no conseguimos terminar. Llegar. Es verdad que la ponen un poco ya dificultad un poco media, llegar a lo que es el Hoyo la Madre. Pero bueno, que sepan que existe esta opción, y la gente que esté un poco acostumbrada y que quiera ser más aventureros, que tienen la opción de poder ir. Estamos hablando de aumentar un par de kilómetros más la ruta. Pero que sepan que ya este tramo es un poquito más complicado. Nosotros lo intentamos con toda la intención, pero llegó un momento que dijimos, nada, no sé qué, nada, pues dimos la vuelta. Nada, aún así, hasta las cascadas queda una ruta preciosa y es maravillosa y súper sencilla. Y como es una ruta muy corta, y si queremos completarla con la cascada, que creo que no está tiempo contar la otra. Claro que nos da. La otra. Venga. Vale, la otra, conseguimos encontrar la cascada al segundo intento. ¿Cómo que al segundo? Sí, porque el primero no lo encontramos. Os cuento. ¿Está escondida? Sí, está muy escondida, sí.
Sí, está bastante escondida y llegar a ella es bastante complicado. Entonces, la primera vez fue como hace un par de años, además Chus, yo creo que ya lo conté aquí alguna vez, de vez en cuando se le resienten mucho los tobillos. Tiene los tobillos de muchos esguinces que tuvo, pues bueno, tiene temporadas mejores y temporadas peores. Hay temporadas que incluso le queda como muy, muy trabado y anda como un poco cojo. Entonces, bueno, fue una temporada que se resentía bastante del tobillo y teníamos que buscar cosas sencillas. Entonces nosotros habíamos visto esta cascada, que no es muy conocida, que se llama la cascada del Salto El Caleyo. Pero habíamos leído que es una ruta muy cortita y la mayoría del tiempo es por pista, luego un sendero, hay que atravesar un trocito de río y llegabas a la cascada. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo, si podemos llegar, llegamos, y si no, no. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegamos al río, empiezas a oír el ruido de la cascada no la ves, ¿vale? Intentas cruzar el río y claro, aquí ya cuando tu tobillo no te fías mucho de él, pues vimos que la cosa se empezaba a complicar, dijimos, pero si la cascada no la vemos, es toda la sensación de que vamos a tener que cruzar el río, volver a cruzarlo otra vez, nada, dimos la vuelta. Y el año pasado, cuando hicimos, además fue el día que hicimos rafting con Quique, Sí. que íbamos con 2 amigos, como el rafting lo hicimos por la mañana, luego paramos en arenas a picar algo y tal, y como era una ruta muy cortita, decidimos por la tarde ir hasta la cascada. Convencimos a los amigos, venga, vamos, que es una cascada que no es mucho, son ida y vuelta son 5 kilómetros solamente. ¿Vale? El primer kilómetro y medio es por una pista de tierra y hormigón, sin ningún problema, pero sí es verdad que es bastante empinado. Es bastante, tienes un desnivel de unos 300 y pico metros en kilómetro y medio, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros aquí tengo que decir que mi amiga, que le costaba mucho subir, dijo, yo creo que os espero en el coche, ¿Y se dio la vuelta? Y se dio la vuelta. Sí, dice, que no, que me voy para el coche, que me pongo ahí el móvil, que veo cualquier cosa y os espero, porque como era una ruta muy corta y tal, decía, venga, que ir vosotros ¿qué tal? Que yo os espero en el coche. Y se dio la vuelta. Entonces ahí fuimos Chus y yo y mi amigo. Y cuando llegas ya y acaba la pista, entonces empiezas a descender por el sendero, que aquí el sendero es verdad que ya atraviesa el bosque, no hay ninguna pérdida porque, bueno, está bastante bien indicado, bien marcado, pero el problema es cuando llegas al río. El año pasado, o sea, hace 2 años, tuvimos que dar la vuelta, vale, y esta vez íbamos decididos a encontrar la cascada. Claro, llegas al río y haces tú, bueno, pues ahora a ver por dónde lo cruzamos, porque no hay ni puente ni hay nada, ¿vale? Pero íbamos preparados con botas, con bastones y pensando en que de esta no pasaba, que teníamos que encontrar la cascada. Y bueno, al final vas buscando un sitio y dices tú, bueno, pues venga, pues lo crucé por aquí, una piedra, otra piedra y lo consigues cruzar, vale. Claro, una vez lo cruzas, haces tú, bueno, ¿y ahora? Entonces de repente vimos que empezaba a haber jitos pequeñitos de piedras, digo, nada, vas siguiendo los jitos, pero es verdad que el sendero se empieza a poner un poco más complicado, hay zonas que tienes que bajar, ¿qué haces tú? Madre mía, voy a tener que apoyar el culo en el suelo porque esto lo veo que si no voy a acabar en el río, etcétera. Y de repente hay que volver a cruzar el río. Y seguimos sin ver la cascada, la escuchamos pero no la vemos. ¿Vale? Tienes que volver a cruzar el río, ¿vale? Y esta vez ya haces tú, madre mía, sí, pero ahora, porque la primera vez la cruzamos bien, pero la segunda ya tienes que subirte a una piedra, bajar a otra, cruzar el río, entonces, bueno, ya se complica la cosa, sí. Vale, bueno, pues volvemos a cruzar el río, ¿vale? Sigues caminando ya por una zona, además es preciosa, ¿vale? Porque además te ves que estás como en plena selva, ¿vale? El río por el medio, y de repente haces tú, ¿y ahora? Bueno, pues tienes que volver a cruzar el río. Hasta en 3 ocasiones hay que volver a cruzar el río. Sí. ¿Vale? Entonces, la última vez que cruzas el río haces tú, a ver, no puede faltar mucho, ¿vale? Y entonces ya empieza a asomar el piquito de la cascada. Es una cascada de 100 metros de caída, ¿vale? Empieza a aparecer el piquito, ¿vale? Los últimos 10 metros no es que sean fáciles, ¿vale? Porque ya no tienes que cruzar el río, pero sí que tienes que ir un poco saltando de una piedra en otra. Y cuando ya llegas a la cascada, ves, es una maravilla, porque es como, yo siempre veo a veces por internet o por documentales, estas cascadas que ves en el Amazonas, que tienes que meterte por debajo de una cueva, porque tienes que navegar, ¿qué tal? Y luego aparece una preciosidad, pues es algo parecido, ¿no? Porque como de repente vienes haciendo tanta peripecia por el río y de repente te aparece eso, son 100 metros de cascada. Además, es una cascada que no es
no es de salto de caballo, por decirlo así, ¿no? Va muy pegada a la piedra, entonces es todo el verdín, ¿vale? Fantástico, que ves todo verde, 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 y el agua cayendo, es una maravilla. Y tengo que decir que por ahí, pues también hacen descenso de barrancos. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí. Además, el año ese, el año pasado, que como la hicimos con Quique y aquí que le habíamos preguntado, ¿vale? Que cuál era la opción más fácil para ir y tal, dice, luego me mandó un mensaje diciendo, oye, ¿encontrasteis la cascada? Y yo sí, la encontramos, le mandé una foto, dice, pues lo siguiente apunta porque por ahí hacemos descenso de barrancos. Y uy, esto ya son palabras mayores. ¿No te Yo, porque atreves? estás hablando de 100 metros, yo no lo sé. Venga, Carlota. No lo sé, ya lo veremos. Pero tengo que decir que es una maravilla, es una pasada. Además, dar con un sitio así, al que llega poca gente, porque es verdad que es complicado Pero llegar. También es como un mensaje, ¿no? Que a veces cuando te cuesta mucho, ¿no? Llegar a un punto es porque merece la pena esa meta, ¿no? Merece la pena. A ver, hay otra forma de llegar, que es desde el puente de Miñances, creo que se llama, que es curso arriba del río, pero ya estamos hablando prácticamente de tener que meterte en el río. ¿Vale? Y además hay una zona protegida con una cadena, porque tiene un pequeño desnivel, que es más complicado todavía. Nosotros la hicimos desde este sentido porque escuchamos y además le preguntamos aquí, que nos dijo que era un poco más fácil dentro de las versiones, ¿vale? Porque es complicada, es una cascada a la que cuesta llegar. Pero bueno, la gente que esté muy acostumbrada a ser aventurera, a ser un poco perica, por decirlo así, ¿no? Y atreverse con esto, merece la pena. La tenemos colgada en Wikiloc también para que la gente la pueda encontrar. La tenemos colgada por las redes sociales y tenemos vídeos fantásticos de las dos, tanto de esta como de las Foces del Río Casaño. Y yo las Foces del Río Casaño es una ruta que suelo recomendar muchísimo a la gente que quiere hacer algo fácil y precioso, porque es una ruta, además luego tienes arenas al lado, que a mí arenas me encanta para ir todos los años una escapada, 2 escapadas, vamos, súper recomendable. Y comprarte un quesín, ¿no? Me imagino. Ay, queso y... Sí. Mira, mi madre tiene una cosa que es el queso Cabrales, como en arenas no sabe en ningún sitio. Decía, no sé por qué, decía, pero a mí donde mejor me sabe es allí. O sea que cuando sacas el quesín de arenas ya no sabe igual, ¿no? No, mi madre dice que allí sabe mejor que todavía en ningún otro sitio. Sí, siempre lo dice, dice, como el queso allí no sabe en ningún lado. Debe ser el que te empapas del ambiente, te empapas de todas las montañas que estás rodeado, es fantástico. Qué maravilla. Bueno, pasa lo mismo con la sidra, ¿eh? Que eso que dicen cuando pasa el negro, no, es que aquí en Asturias sabe de forma diferente por el entorno, ¿verdad? Sí. Bueno, Carlota, estaba pensando en tu amiga, cuando se lo contasteis todo esto, dijo, menos mal que me quedé en el coche, ¿no? Sí. No, ella feliz. Pero yo feliz en el coche, yo feliz. Bueno, a ver, ya creo que yo lo conté el otro día. Ya nos sorprendió muchísimo cuando hizo rafting y es más, y dijo, no, pues me gustó, no me importaría repetir, ¿vale? Pero claro, luego David, que David es el marido. Sí. Chus me decía, pues que te estás pasando porque es que no está acostumbrada a todo. Ya hizo rafting por la mañana, no la lleves a la cascada por la tarde porque tal, efectivamente. Creo que le tiré demasiado, pero bueno, yo por probar y llevarla allí, pero no, mira, pero la verdad que mejor que se hubiese dado la vuelta, a lo mejor porque es verdad mal. Que... David, el marido, sí es verdad que es muchísimo más deportista, está de hacer paddle surf, está de hacer muchos deportes, entonces bueno, es un poco más, para eso es un poco más perico y más más diestro, por decirlo así, para este tipo de aventuras. También para eso estáis vosotros siempre en Hiking Asturias, porque sabemos que ejercéis de guías, os preguntan por rutas, ¿no? Fáciles, vamos con perros, con niños, pues siempre orientáis y decís vuestra experiencia. Esta es una ruta fácil, esta no lo es, esta tiene cierta complicación, y me encanta también este consejo de que Chus le dolían los tobillos, dijo a ver si la vamos a armar y tengo que llamar al helicóptero y oye, disteis la vuelta, no arriesgasteis. No. A ver, siempre que vemos, igual que en la otra, cuando intentamos ir al Hoyo la Madre y vimos que aquello se ponía un poco más complicado, nunca arriesgamos, siempre cuando llega un punto que vemos esto ya tal, no lo vemos muy, muy factible y puede haber eso, pues un pequeño accidente, un pequeño susto, ¿vale? Que lo normal es que no pase, no nos pasó nunca, ¿vale? Pero sí, precaución ante todo y disfrutar siempre con un poco de cabeza y nunca a lo loco. Y mira, hablando de lo de fácil y difícil,
El otro día, que estoy metida en lo del juego de mesa de la montaña asturiana, que ya cuando salga a la luz ya lo comentaremos, sí, ¿vale? Sí. Los niños, porque al final lo están haciendo un colegio de aquí de Gijón, el juego, me preguntaban, porque estábamos viendo una ruta, ¿vale? Yo les contaba que esta ruta era difícil, ¿vale? Una ruta por los picos de Europa. Y me decían, pero es que en internet pone moderada. Y es que, claro, a ver, lo de la dificultad, ¿vale? Es un poco muy relativo. Yo les intentaba explicar, a ver, esto es como un juego, ¿no? Cuando tú juegas la primera vez a algo, a lo mejor te parece difícil de mano, pero cuando lo practicas muchas veces, luego ya te sale bien. Pues el senderismo y la montaña es un poco igual, ¿vale? Aquella gente que está de hacer muchas rutas y muchas montañas y muy difíciles, ¿vale? Pues algo que sea difícil no le va a parecer difícil, ¿vale? Pero siempre hay que partir del nivel físico de cada uno, de saber cada uno cómo está físicamente, de saber su aguante, por decirlo así, para enfrentarse a una ruta. Hay que mirar muy bien el desnivel y saber, pues sí, yo estoy acostumbrado a este desnivel, estoy acostumbrado a estos kilómetros, esta ruta creo que la puedo afrontar. O, madre, no, creo que no estoy a ello. Es más, mismamente Chus y yo somos los primeros que hay X rutas que queremos hacer y decimos, ahora mismo no sé el punto, porque necesitamos ponernos un poco más en forma. Y cuando estemos más en forma, pues las haremos. Bien. Pues por eso nunca habéis tenido ningún susto, porque claro, hacéis montañismo, pero con cabecita. Con cabeza. Claro. Oye, recordamos la opción, la segunda que nos has dicho de esa cascada tan espectacular, que parece que estás en el Amazonas, es complicada poder llegar a ella, pero la primera es fácil, pueden hacerla para poder cumplir el reto de este mes. Perfecto, los dos cumplen el reto. Las foces del río Casaño, súper sencilla, 10 kilómetros para ir con toda la familia sin ningún problema y sin ninguna dificultad y muy fácil de seguir, pegaditos al río Casaño. La otra, el Salto del Calello, que queda como a unos 3 kilómetros de arenas en dirección a Peñamellera. Esa ya solamente para aquella gente que esté acostumbrada a este tipo de rutas de cruzar río, no cruzar río, va arriba, para abajo, llevar bastones, buen calzado y que esté un poco acostumbrado, porque si no, pues no, puede haber un accidente y no queremos llamar al helicóptero. Ni que pase nada. Por favor, pobrecito helicóptero, que bastante trabajo tiene ya. Pero las dos cumplimos el propósito. Así es. Bueno, a ver cómo viene el fin de semana, a ver qué nos cuenta Javimo. Todavía nos queda mucho mes de abril por delante y el regalo es, como bien decías, pues irnos con esta empresa, ¿verdad? Con Quique. Con Quique de Diver River, que tenemos un montón de actividades que hace por los picos de Europa. En este caso sorteamos el rafting para 2 personas, que es maravilloso. Y las prendas de Siroco. Es verdad que podemos elegirlas. Que este mes Siroco te da la opción de toda la página web, de toda su colección, de igual la que quieras, escoger las 2 prendas que más te gusten. Así que sí. Tenemos un mes por delante muy guay. Y la Semana Santa que viene cargadita de cosas. Nosotros esta semana tengo pendiente de publicar una ruta que creo que además hoy avancé un poquito en las redes sociales. Es una ruta que incluye cascada, pero es un plan entero de un día por uno de nuestros concejos. Con cascada, molinos, bosque, pueblo, áreas recreativas y 2 miradores. Wow. Así que estar atentos porque yo creo que mañana o el viernes, como muy tarde el viernes, la tengo publicada. Oye, voy a tirarte un poquito de la lengua. Pista, Oriente-Occidente, ¿para dónde vais? Pues mira, de centro-occidente. Centro-occidente. Bueno. Más bien occidente, pero bueno, es que no está en el occidente del todo, lo dejo ahí. Bueno, voy a decir una pista. Venga. ¿Vale? Es uno de los concejos más grandes. No es el más grande, pero va por ahí. Va por ahí. Bueno, ya estamos ya ubicándonos. Va por ahí. Bien. ¿Cómo siguen en redes sociales? ¿Cómo os buscan, Carlota? Hiking Asturias, ¿vale? O Hiking Asturias, HIKING Asturias. Y ya sabéis, mismamente en Google ponéis Hiking Asturias y aparecemos en Instagram, en Facebook, el blog, en YouTube. Y sigo, por mucho que insista Arantxa, yo sigo sin tener TikTok. Vamos a ello. A ver, ni que me pagara mi TikTok, pero es que es verdad. Pero nada, TikTok, cuando consiga que Tiger salga más en los vídeos. Entonces voy a hacer un TikTok con Tiger. Es que tiene un gatito que le pide que le cojan cuello, como decíamos en Asturias, que es cuando quieres que alguien te coja en brazos, ¿verdad? Para cazar moscas. Bueno, esto tienes que subirlo a TikTok, Carlotina. Sí. Bueno, es que me llora. Es que te lo contaba antes de entrar en directo, ¿vale? Que ahora con el calor, pues y como tengo las ventanas abiertas y un balcón abierto y tal, hay veces que entran moscas y el gato se vuelve loco buscando las moscas. Pero si no la consigue cazar,
cazar porque está muy alta, me viene a pedir ayuda y a llorarme. Pero es que de verdad, mau, mau, mau. Y además es que me mira como diciendo, me mira a mí y mira a la mosca. Me mira a mí y mira a la mosca, como diciendo, mamá, ayúdame a cazar la mosca. Así que no me espera nada porque de primavera y verano de moscas. Mira, mientras sean moscas, bueno, pero las abejas ya... No, pobrecitas abejas. A ver. Y avispas, cuidadín, que son peligrosas. Por eso. Carlota, ponlo en el currículum, ayudante de cazador de moscas. Oye, pues sí, mira. Oye, nos vemos la semana que viene. El miércoles. Muy bien. Hasta el Chao. miércoles.